La madrugada del 6 de junio de 1944, Normandía se convirtió en un escenario de horror y ambición. Mientras los barcos atravesaban el agua salada, la Operación Overlord, la mayor invasión marítima de la historia, se preparaba para desatar una carnicería. Más de 160.000 soldados habían sido movilizados ese día, pero lo que se desplegó fue un elaborado engaño que llevó a los nazis a esperar el ataque en Calais, lejos de las verdaderas playas de desembarco. Los primeros momentos del Día D fueron caóticos, de cierto modo. Las tropas aliadas enfrentaron una feroz resistencia alemana desde Omaha hasta Sword. En Omaha, el mar se tiñó de rojo con la sangre de más de 3.000 soldados estadounidenses en un solo día. A pesar de las bajas, los aliados lograron establecer una cabeza de playa que marcaría el inicio del fin del Tercer Reich. Sin embargo, esta victoria no vino sin un precio devastador. Más de 10.000 bajas aliadas y entre 4.000 y 9.000 alemanes caídos en combate. La brutalidad no se detuvo en el campo de batalla. Varios prisioneros alemanes, a menudo jóvenes apenas salidos de la adolescencia, fueron objeto de represalias crueles. Las ejecuciones sumarias se convirtieron en una práctica entre los soldados aliados, quienes, cargados con el peso del sufrimiento europeo, buscaban venganza por años de opresión. La guerra había transformado a aquellos hombres en monstruos. La línea entre buenos y malos se desdibujaba en la niebla del conflicto. Los civiles franceses también jugaron su papel en este teatro macabro. Las calles se convirtieron en escenarios de linchamientos públicos contra los colaboracionistas, mientras los soldados alemanes atrapados sabían que su destino estaba sellado. No habría clemencia. A medida que avanzaban las tropas aliadas hacia París, la liberación fue solo un clímax temporal en una narrativa llena de sufrimiento y sacrificio. El Día D no solo fue un hito militar, fue un recordatorio escalofriante de que tanto los aliados como el Eje estaban manchados por crímenes de guerra. La historia no recuerda solo a los héroes, también guarda silencio sobre aquellos inocentes cuyas vidas fueron arrebatas en nombre de una victoria que nunca podría borrar el horror del conflicto. Ejecuciones sin juicio. La sombra de la guerra tras el desembarco. Los primeros días de junio de 1944 traían consigo un aire denso, cargado de desesperación y venganza. Los hombres del Séptimo Ejército, cansados y envejecidos por años de batalla, miraban hacia el horizonte con sus rifles oxidados, mientras los aliados desembarcaban en las playas de Normandía. Aquellos soldados del Reich, reclutados a la fuerza en su mayoría, venían de tierras lejanas como Turquestán y Mongolia, arrastrando la furia de un imperio que no les pertenecía. Los aliados, por su parte, parecían venir a imponer justicia en cada paso que daban, y aunque su trato a los prisioneros alemanes cumplía, en líneas generales, con el derecho internacional, había silencios entre los disparos. Aquel día, la marea humana avanzaba sin descanso, empujada por la promesa de liberar una Europa oprimida. Pero con esa promesa también llegó el horror, ese que cubre las decisiones de hombres forjados por el odio, el miedo y la brutalidad de la guerra. Un ejemplo de las matanzas fue la batalla de Juno Beach, ocurrida el primer día de la operación. Las lanchas de desembarco, azotadas por olas inclementes, apenas lograban mantener su curso. Los soldados, temblorosos pero determinados, observaban la costa fortificada, donde la 716ª División de Infantería alemana aguardaba con paciencia mortal, protegida por búnkeres y minas escondidas bajo la arena mojada. A las 7:35, las primeras tropas canadienses tocaron la playa. A pesar del castigo previo de la artillería y de los bombardeos aéreos, las defensas alemanas se mostraban implacables. Los tanques Sherman, que luchaban por mantenerse a flote en el mar embravecido, finalmente tocaron tierra, rompiendo las líneas enemigas y abriendo paso a las tropas, aunque a un precio demasiado alto. Las bajas canadienses comenzaron a amontonarse. Cuerpos sin vida flotando entre las olas yacen mezclados con el hierro retorcido de las defensas destruidas. Los alemanes, aunque atrincherados y protegidos, no pudieron resistir el empuje aliado por mucho más tiempo. La playa, que había sido su bastión, se convirtió en su ruina. La arena se tiñó de rojo, y al caer la tarde las fuerzas de Hitler ya sabían que algo se había roto irreparablemente en Juno Beach. En pocas horas,
Aproximadamente 1.200 alemanes cayeron en esa batalla. Pero las ejecuciones de prisioneros alemanes no fueron una decisión tomada con calma. En realidad, la mayoría de las veces eran actos impulsivos, dictados por las circunstancias que se vivían en el fragor de la batalla. Los soldados aliados, especialmente los canadienses, fueron señalados por estos hechos en todo el desembarco. En más de una ocasión, tras la rendición de soldados alemanes, en lugar de ser llevados cautivos, los alemanes terminaban frente al cañón de una pistola. La idea era simple. Esos hombres que ahora alzaban las manos en señal de rendición, solo unas horas antes habían disparado contra los aliados. ¿Quién aseguraba que no lo harían nuevamente si se les daba la oportunidad? No podíamos darnos el lujo de ser compasivos. Se escuchaba decir entre los veteranos que años después rememoraban aquellos días. Algunos lo justificaban como un acto de prevención, otros como una respuesta a las atrocidades previas cometidas por los alemanes, en especial por la temida división SS Panzer. Para muchos, la única manera de evitar que esos soldados regresaran al frente era quitándoles la vida ahí mismo. Un ejemplo claro de estas acciones fue lo ocurrido en el bosque de Saint-Lambert, en agosto de 1944. Allí las fuerzas canadienses lograron capturar a una considerable cantidad de soldados alemanes tras combates encarnizados. Se dice que, en medio de la confusión y la fatiga de la batalla, algunos de esos prisioneros fueron ejecutados. Un incidente fue el de un tanque canadiense que, por error o quizás por desesperación, disparó contra un grupo de prisioneros que había sido capturado solo minutos antes. La escena fue brutal. Cuerpos dispersos entre los árboles, con el suelo empapado de sangre y pólvora. Lo cierto es que el caos no distinguía entre bandos, solo se hacía presente. Si bien las tropas aliadas y los alemanes cometieron ejecuciones, la resistencia francesa no se quedaba atrás. En su lucha por liberar su tierra de la opresión nazi, los maquis, como se les conocía, tomaron la justicia en sus propias manos. No era raro escuchar sobre soldados alemanes capturados por la resistencia, solo para ser ejecutados después, sin un juicio o interrogatorio previo. Uno de los eventos más conocidos relacionados con la resistencia fue el incidente con los casi 50 nazis que habían capturado en Toul. El dilema era claro: mantener a esos hombres con vida era una tarea imposible. No había recursos ni seguridad para garantizar que no escaparan. Las órdenes fueron rápidas y precisas. Todos debían ser ejecutados. Los soldados alemanes fueron obligados a cavar sus propias tumbas antes de ser fusilados. Los rostros de los combatientes franceses, endurecidos por años de lucha, no podían ocultar la mezcla de odio y pesar que sentían al apretar el gatillo. El evento finalmente sucedió el 12 de junio. Por supuesto, cada bando tenía sus propias justificaciones. La revancha por las atrocidades sufridas era un argumento recurrente. La lógica de que un soldado alemán liberado volvería al frente para matar más aliados era otra justificación ampliamente utilizada. Pero detrás de cada ejecución había algo más profundo: el deseo de controlar un entorno que escapaba completamente de cualquier ejercicio de raciocinio. En un lugar donde la muerte acechaba a cada paso, matar a un prisionero podía sentirse, irónicamente, como una forma de garantizar la propia supervivencia. Muchos de los soldados que participaron en las ejecuciones cargaron con ese peso por el resto de sus vidas. Un veterano canadiense, en una entrevista años después, relataba cómo, tras disparar a un prisionero alemán, un pensamiento fugaz cruzó su mente: ¿qué diferencia hay entre ellos y yo ahora? Algunos hablaron del miedo y la confusión que sentían en el campo de batalla, donde las decisiones debían tomarse en cuestión de segundos. No podíamos permitirnos dudar, porque dudar podía costarnos la vida, afirmó uno de ellos. Otros, sin embargo, expresaron arrepentimiento, reconociendo que, a pesar de la brutalidad de la guerra, matar a un enemigo desarmado nunca dejaba de ser un acto que atormentaba su conciencia. La moral en tiempos de guerra parece diluirse, desvanecida por el ruido ensordecedor de las explosiones y los gritos. Los prisioneros alemanes, aquellos que alzaban sus manos en señal de rendición, a menudo no eran vistos como hombres, sino como enemigos, piezas en un tablero mortal. Y aunque bastantes de ellos fueron tratados conforme a las leyes de guerra, la compasión era un lujo que pocos podían permitirse.
Venganza en la arena, el lado oscuro del desembarco en Normandía. Sin duda, lo que muchos no imaginaban del desembarco en Normandía era que la batalla por la libertad traería consigo un oscuro capítulo de violencia y venganza, donde la justicia y la retribución se entremezclaban escabrosamente. Los primeros desembarcos, especialmente en Omaha, fueron un caos. A lo lejos, las olas rompían, pero no había forma de prepararse para lo que vendría. Las fuerzas estadounidenses avanzaban, confiando en que los bombardeos aliados habían cumplido su misión. Sin embargo, el humo no había logrado ocultar la cruda verdad. La 352ª División de Infantería alemana aguardaba intacta, con las ametralladoras listas, los cañones en sus puestos y la confianza de quienes saben que tienen la ventaja. El mar, en su traición silenciosa, desvió las lanchas de desembarco. El plan que había sido tan meticulosamente trazado para ese lugar empezó a desmoronarse antes de que los soldados siquiera pusieran pie en tierra. Los fuertes corrientes los arrojaron directamente hacia los sectores más peligrosos, aquellos que, en teoría, ya deberían haber sido arrasados. Pero los bombardeos, con la precisión de una promesa rota, habían fallado, dejando las posiciones alemanas tan firmes como había sido hasta ese momento. Las primeras olas de soldados, aún aferrados a la esperanza de un rápido avance, se encontraron de inmediato en el infierno. En cuestión de minutos, el 90% de los hombres fueron abatidos, sin tiempo para organizarse, sin tiempo siquiera para procesar el horror que se desataba a su alrededor. Los oficiales caían uno a uno, y el mando se desintegraba como arena entre los dedos. Mientras los ingenieros luchaban por despejar los obstáculos y abrir un camino entre las minas y el alambre de púas, la playa se convertía en una trampa mortal. El caos era absoluto, la organización un sueño lejano. Los soldados aliados corrían hacia la playa, tropezando con los cuerpos de sus compañeros caídos. En medio de la carnicería, las órdenes oficiales sobre el tratamiento de prisioneros parecían diluirse en el eco de las detonaciones. La misión era clara: derrotar al enemigo. Pero ¿cómo se gestionaba la ira contenida de centenares de hombres que habían presenciado horrores indescriptibles? Los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas alemanas estaban frescos en la memoria. Ahí estaban, solo bastaba escudriñar un poco. Y para muchos soldados, la idea de capturar y tratar humanamente a los enemigos no parecía encajar con la brutal realidad. De hecho, meses más tarde, uno de los eventos más significativos ocurrió tras la masacre de Malmedy. 84 soldados americanos, capturados por tropas alemanas, fueron alineados y ejecutados a sangre fría, aunque posterior al día D, ese evento era un reflejo de lo que ocurría cuando uno de los bandos tomaba el control. Solían ser implacables. Algunos altos mandos no oficiales comenzaron a circular órdenes que, aunque no escritas, eran tácitas. No se tomarían prisioneros, especialmente si pertenecían a la temida SS. Este simple mandato, transmitido en murmullos y gestos severos, convertiría a las playas de Normandía en el escenario de represalias brutales. En una ocasión, un grupo de soldados americanos capturó a varias docenas de soldados alemanes. Estos últimos, temblorosos y con las manos en alto, fueron obligados a cavar sus propias tumbas bajo la atenta mirada de los rifles. El silencio reinaba, interrumpido únicamente por el sonido de las palas golpeando la tierra. Nadie habló, nadie suplicó. Era como si el destino de aquellos hombres estuviera sellado desde el momento en que levantaron las manos en señal de rendición. Minutos después, las balas acabaron el macabro trabajo. El colapso de las líneas morales no se detuvo ahí. A medida que las tropas aliadas avanzaban por la región, los relatos de ejecuciones sumarias aumentaban. El 1 de enero de 1945, miembros de la 11ª División Blindada de los Estados Unidos ejecutaron a 80 soldados alemanes en el pueblo de Chenogne. El frío del invierno cubría el escenario y las sombras de los cuerpos caídos se alargaban bajo la luz tenue del amanecer. Era un fiel reflejo de que la guerra no solo deshumanizaba al enemigo, sino también a los vencedores. En medio de este caos, que no representa todo lo que sucedió con los soldados alemanes capturados por el ejército aliado en aquellos días, surgieron preguntas incómodas. ¿Dónde estaba la línea que separaba la justicia de la venganza?
¿Qué diferencia había entre las atrocidades cometidas por los nazis y las represalias llevadas a cabo por los aliados? La respuesta era borrosa, perdida entre la bruma de Normandía. Sobre todo, no era fácil de responder. Los oficiales más altos intentaban mantener un control, aunque sabían que la situación muchas veces escapaba de sus manos. Los juicios de guerra posteriores se centrarían en castigar a los criminales nazis, pero pocas veces se abordaría con la misma contundencia los actos de los soldados aliados. En una guerra total, donde el bien y el mal parecían claros en la superficie y el objetivo central es la eliminación del adversario, las aguas profundas estaban llenas de contradicciones. A medida que las semanas pasaban, la guerra seguía su curso, imparable y ciega. En una colina cercana a Caen, un soldado canadiense observaba a través de sus binoculares. Había sido testigo de cómo más de 100 de sus compatriotas habían sido ejecutados por las fuerzas de la 12ª División SS Panzer. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver las caras de sus amigos desfiguradas por las balas, y escuchar los gritos ahogados en sangre no era una tarea cómoda. Así que cuando capturaron a un pequeño grupo de soldados alemanes, no lo pensó dos veces. Apuntó su arma, sin decir una palabra, y disparó. La sangre corría nuevamente buscando su curso en medio del teatro de operaciones, pero esta vez no hubo satisfacción, solo un vacío interminable. La guerra seguía, implacable, mientras los soldados, civiles y prisioneros quedaban atrapados en su despiadada vorágine. Los altos mandos aliados, silencio y complicidad ante los crímenes de guerra. El día había comenzado temprano en las playas de Normandía. La bruma, casi fantasmal, se deslizaba sobre la costa mientras los soldados aliados descendían de las barcazas, dispuestos a enfrentarse a un enemigo implacable. En medio de semejante panorama, la moral de muchos soldados dependió de su capacidad para deshumanizar al enemigo, transformando a los soldados alemanes en vulgares bestias a las que había que abatir sin titubeos. Los ojos de un joven recluta apenas distinguían entre las figuras que se movían frente a él, y cuando finalmente se topó con un soldado alemán que alzaba las manos en señal de rendición, no hubo espacio para la piedad. La orden no escrita circulaba entre los soldados. Si capturabas a un alemán, se convertía en un problema logístico, uno que nadie estaba dispuesto a gestionar en medio del fuego cruzado. Suena cruel, pero muchas veces no hubo tiempo ni voluntad para complicarse con prisioneros. En ese ambiente, las veces que haya sucedido, las ejecuciones de soldados alemanes se volvieron una respuesta instintiva, nacida del odio acumulado y la brutalidad de la guerra. En un rincón del campo, lejos de los ojos de la prensa, las leyes de la guerra algunas veces se diluyeron como la sangre en el barro. Dwight David Eisenhower, desde su cuartel general, no necesariamente estaba al tanto de absolutamente todo lo que sucedía en el campo de batalla. Sin embargo, las prioridades eran claras. El enfoque estaba en ganar terreno, en romper las defensas alemanas a como diera lugar, antes de que pudieran reagruparse. La cuestión ética estaba muy presente, pero no siempre era posible mantenerla con el avance. Quizá, Eisenhower sabía que ahondar en temas escabrosos podría desmoralizar a sus tropas, socavar la buena imagen del ejército aliado y, peor aún, ralentizar la ofensiva. El éxito de esta operación depende de la conducta de cada hombre. Había dicho alguna vez, confiado, pero la realidad de la guerra era más cruda. Mientras tanto, George Smith Patton, ese general conocido por su carácter impetuoso y su mano de hierro, no tenía tiempo para la indulgencia. Aunque nunca lo dijo explícitamente, su mantra resonaba entre las filas. No toleraré a ningún soldado que no luche. Bajo esta sombrilla de ferocidad, muchos soldados encontraron justificación para tomar decisiones en el calor del combate que, en otras circunstancias, serían impensables. Y entonces estaba Bernard Law Montgomery, el sagaz general británico, quien observaba el escenario con frialdad calculadora. Para él, todo se resumía a una sola cosa: ganar. Lo único que importa es ganar, decía una y otra vez sin titubeos. Esa declaración, tan carente de cualquier matiz ético como desbordante en compromiso y determinación, encapsulaba la mentalidad con la que los altos mandos abordaban los informes sobre las ejecuciones. Era mejor no remover demasiado el fango,
dejar que los soldados hicieran lo que creyeran necesario para cumplir con los objetivos planteados. En las trincheras, la justificación de las acciones brutales encontraba su fundamento en los actos del enemigo. Los alemanes no eran vistos como simples soldados, eran los responsables de las atrocidades en Europa, los verdugos de millones. La humanidad de los soldados alemanes se esfumaba ante los ojos de los aliados, transformándose en enemigos abstractos que merecían el peor de los destinos. Y cuando la confusión del combate lo permitía, un disparo a un prisionero alemán era visto, para muchos, como una venganza por los crímenes que el régimen que defendían con las armas había perpetrado. En las semanas posteriores al desembarco, los rumores sobre ejecuciones de soldados alemanes a manos de la resistencia se propagaron como el fuego en un campo seco. En pequeñas aldeas, alejadas de los focos de atención, las ejecuciones se llevaban a cabo con una combinación de furia y alivio. Era una justicia salvaje, desprovista de formalidades. Los soldados aliados, que habían llegado a Francia como liberadores, se veían inmersos en un torbellino de violencia que no siempre distinguía entre lo justo y lo injusto. A pesar de cualquier relato que se mantenga en la actualidad, las líneas que separaban a los héroes de los villanos se desdibujaban, y los actos de crueldad quedaban soterrados bajo la bandera de la victoria. Sin embargo, la historia se escribe todos los días. Los ecos de aquellos días sangrientos en Normandía persistieron durante años, aun cuando los aliados regresaron victoriosos. Los juicios de Nuremberg, que se llevaron a cabo al finalizar la guerra, trajeron consigo una amarga ironía. Mientras los líderes nazis eran juzgados por crímenes de guerra, los propios aliados cargaban con sus secretos. Las ejecuciones de prisioneros alemanes y los crímenes cometidos en el calor del combate quedaron enterrados bajo capas de heroísmo y narrativa oficial. Pero la historia, como el viento que soplaba en las playas de Normandía, se niega a quedar en silencio. Décadas más tarde, los informes comenzaron a salir a la luz. Testimonios de soldados que no pudieron llevar el peso de lo que habían hecho o lo que habían visto. Relatos de ejecuciones en frío, de órdenes no escritas, de miradas cómplices que se desvanecían como la luna en el amanecer. Los generales, que habían decidido mirar hacia otro lado, quedaron en la historia como los estrategas que liberaron Europa. Pero las sombras de aquellos actos prohibidos seguían ahí, persistiendo en las memorias de quienes habían estado allí. Este no fue el final de todos los nazis capturados durante aquella operación. Los altos mandos, al igual que muchos soldados, estuvieron comprometidos con el respeto a las leyes de guerra. No obstante, siempre hubo excepciones bochornosas. Memoria histórica y olvido deliberado. Los secretos del día D. Apenas tocaron tierra en playas cuyos nombres pasarían a la posteridad, Omaha, Utah, Juno, Gold, Sword. Las bombas comenzaron a caer con una precisión implacable. El ruido ensordecedor de las explosiones y el zumbido incesante de las balas pintaban el paisaje con un caos que parecía no tener fin. La narrativa de la historia, esa que todos conocemos, los enaltece como defensores de la libertad, luchando contra un mal absoluto. El nazismo, con sus horrores incontables, les había dado la justificación perfecta para continuar la guerra. Pero tras la cortina de humo, entre la gloria y el heroísmo que se nos ha contado, también había momentos que desdibujaban esa imagen. Los tratados internacionales de la época establecían normas claras sobre la guerra. Por ejemplo, el Tercer Convenio de Ginebra, de 1929, trazaba con precisión cómo debían ser tratados los prisioneros de guerra, pero la realidad pronto demostraría que el papel es más frágil que las balas. Cuando los primeros soldados comenzaron a caer en manos enemigas, el acuerdo parecía tambalearse. Según las normas, cualquier combatiente que cayera en combate debía ser tratado con humanidad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Sin embargo, en los campos de batalla, la humanidad parecía una palabra tan distante como la paz misma. Los miembros de milicias y movimientos de resistencia organizados, que según las convenciones gozaban de las mismas protecciones que los soldados regulares, descubrían que la línea entre lo que estaba permitido y lo que se hacía en realidad era tan difusa como la niebla en una mañana de combate. Capturados, se les otorgaba el dudoso honor de ser llevados ante tribunales para determinar si eran prisioneros de guerra o simplemente enemigos sin derechos.
El convenio también exigía que los heridos fueran repatriados si sus heridas eran graves. Pero en medio del caos, ¿quién se detenía a observar las cicatrices de un soldado? Los trenes cargados de cuerpos seguían su curso, mientras los médicos, con sus manos atadas por la guerra, apenas podían diferenciar a los que debían ser devueltos a sus hogares de aquellos que no regresarían jamás. Las represalias estaban prohibidas, o al menos eso decía el tratado. Sin embargo, cuando los soldados eran tomados como prisioneros, a menudo se convertían en peones de una guerra más vasta, castigados no por sus actos, sino por el simple hecho de llevar el uniforme equivocado. Los aliados, al desembarcar, estaban conscientes de estas normas y en su gran mayoría intentaron adherirse a ellas. Los soldados alemanes capturados, por lo general, eran tratados según lo establecido. Se les proporcionaba alimento, agua y cobijo. Al menos esa era la teoría. En la práctica, la historia fue caprichosa en algunos casos. En Omaha, las bajas aliadas fueron tan altas que la moral de las tropas cayó por los suelos. Algunos soldados estadounidenses, cegados por el odio y el dolor, tomaron represalias. Los alemanes que intentaban rendirse no siempre eran considerados prisioneros de guerra. En lugar de eso, se convertían en blancos de ejecuciones sumarias. Sin embargo, lo más perturbador de todo esto es lo que no se menciona. Los crímenes de guerra cometidos por los aliados no ocupan las primeras páginas de los libros de historia. Las bombas aliadas, aquellas que se lanzaban con la intención de destruir fortificaciones alemanas, no siempre daban en el blanco. Los objetivos militares compartían espacio con iglesias, escuelas, hospitales. Los civiles, atrapados entre el fuego cruzado, corrían con la misma mala suerte. La destrucción era indiscriminada, pero siempre se justificaba bajo el paraguas del daño colateral, ese término que suaviza la muerte y la convierte en un efecto inevitable de la guerra. Las calles de los pequeños pueblos franceses, alguna vez vibrantes y llenas de vida, se convirtieron en cementerios improvisados. Los escombros se mezclaban con los cuerpos de aquellos que no lograron escapar a tiempo. Entre las ruinas, los sobrevivientes vagaban por allí, buscando a sus seres queridos, aunque sin mucha esperanza de hallarlos con vida. Las celebraciones de la victoria, aquellas escenas donde los soldados aliados eran vitoreados y abrazados por multitudes eufóricas, solo ocultaban el verdadero sufrimiento de quienes quedaban para reconstruir lo que la guerra les había arrebatado. Las normas del derecho internacional decían que los combatientes debían ser tratados con dignidad, pero ¿qué pasa cuando la línea entre combatiente y civil se difumina? Los nazis, en su cruel eficacia, habían dejado cicatrices imborrables en el continente, pero los aliados, con su misión liberadora, también mancharon sus manos de sangre. Los prisioneros alemanes, aquellos que lograban sobrevivir al desembarco y rendirse, muchas veces enfrentaban un destino incierto. En algunos casos se respetaban las reglas, en otros, los resentimientos acumulados por años de conflicto transformaban la rendición en una sentencia de muerte. Y mientras tanto, los bombardeos continuaban. Las grandes ciudades y pequeños pueblos de Normandía, que habían soportado la ocupación nazi, ahora se encontraban bajo un nuevo tipo de asedio. Los aviones aliados, con su mortífero cargamento, no siempre distinguían entre los objetivos militares y los civiles. Las bombas caían donde podían y cuando el polvo se asentaba, lo único que quedaba eran los escombros, las imágenes de la liberación de Europa, las que solemos ver en películas y documentales, muestran la parte más gloriosa de la historia. Las sonrisas, los abrazos, las banderas ondeando al viento, pero esas imágenes no cuentan toda la verdad sino parte de ella. Al final, la historia la escriben los vencedores, y aunque los nazis quedaron como los villanos, los héroes de esta historia tampoco fueron completamente inocentes. La otra guerra, la resistencia francesa entre el honor y la retribución. El aire en Francia se sentía pesado, como si la atmósfera misma hubiera absorbido los años de sufrimiento. Desde la invasión nazi en 1940, las aldeas, ciudades y campiñas francesas habían sido testigos de actos de resistencia, pequeñas chispas de rebelión que comenzaban a arder con más fuerza. La caída de París había sido el golpe que fracturó el orgullo nacional, pero la verdadera lucha apenas empezaba, oculta entre las sombras, organizada en la clandestinidad. Junio de 1944 fue un mes distinto.
Algo había cambiado. Los alemanes, que durante tanto tiempo se habían sentido dueños de cada rincón, empezaban a notar cómo el control se diluía como agua entre sus dedos. Las playas de Normandía eran testigos de la llegada masiva de fuerzas aliadas, pero lejos de las playas, en las colinas y los valles franceses, la resistencia también se movilizaba. Este movimiento, que al principio había sido un mosaico descoordinado de grupos con diferentes ideales, encontró su unidad con el tiempo. Desde los maquis comunistas hasta los gaullistas, todos compartían un enemigo común: sabotajes, operaciones de inteligencia, emboscadas relámpago. Cada acto estaba calculado para debilitar a los alemanes y facilitar la entrada de las fuerzas aliadas. Mientras la élite alemana bebía vino en los antiguos salones de París, sin saberlo, la información fluía directamente a Londres, a través de redes secretas que se expandían por toda Francia como raíces invisibles. La mañana del 6 de junio, mientras las tropas aliadas desembarcaban en Normandía, el telégrafo de los resistentes no descansaba. Los mensajes en clave, transmitidos desde viejas radios escondidas en los sótanos de granjas, indicaban a los grupos de saboteadores que era el momento de atacar con todo. En una estación de tren, unos pocos resistentes, armados solo con dinamita y la voluntad de liberar su patria, esperaban con el corazón acelerado el momento exacto en que un tren cargado de suministros para los alemanes cruzara la curva más vulnerable de las vías. En silencio, colocaron los explosivos. Luego desaparecieron entre la maleza. El rugido del tren llegó más rápido de lo que esperaban. El estruendo de la explosión sacudió el aire y los vagones cargados de municiones volaron en pedazos. Los alemanes, desconcertados y furiosos, se lanzaron a la búsqueda de los culpables, pero los responsables ya no estaban allí. Para cuando el primer soldado llegó a la escena, todo lo que quedaba era un cráter humeante y la certeza de que Francia ya no estaba bajo su control. En otra parte del país, mientras los generales nazis trataban de recomponer sus fuerzas, una pequeña escuadra de comandos británicos descendía en paracaídas con la misión de unirse a la resistencia. Eran hombres entrenados en sabotaje, especialistas en convertir la infraestructura alemana en un caos. Se infiltraban en fábricas, destruían depósitos de combustible y hacían estallar puentes clave. No se trataba de grandes enfrentamientos ni de victorias en el campo abierto. Esta era una guerra silenciosa, casi invisible, donde cada golpe debilitaba un poco más la maquinaria de guerra nazi. Pero la guerra contra los alemanes no era la única que se libraba en el suelo francés. Con la llegada de los aliados, la resistencia comenzó a volcar su atención hacia otro enemigo: los colaboradores. Aquellos franceses que habían ayudado a los nazis, ya fuera por conveniencia, miedo o ambición, ahora se encontraban en el ojo de la tormenta. En los pequeños pueblos, donde todos conocían a todos, los rumores se convirtieron en sentencias. Las acusaciones de colaboración se extendían como un incendio incontrolable. Bastaba una palabra, un gesto sospechoso, para condenar a alguien. En el pueblo de Saint-Lô, el panadero fue arrastrado de su casa en plena noche. Se decía que había vendido pan a los alemanes, que había compartido una copa de vino con ellos. Ahora, con la liberación tan cerca, no había espacio para la clemencia. Lo arrastraron hasta la plaza del pueblo, donde sus antiguos vecinos lo miraban con ojos llenos de furia. Sin un juicio formal, sin pruebas claras, fue ejecutado allí mismo, como un símbolo de la purificación que muchos creían necesaria para restaurar el honor de Francia. En las montañas, los maquis, aquellos resistentes que habían vivido como bandidos durante años, también pasaban factura. Se sabía de grupos que no solo buscaban a los colaboracionistas, sino que ajustaban cuentas personales bajo el manto de la justicia de la resistencia. Una familia entera fue eliminada bajo la acusación de haber delatado a miembros del maquis a los alemanes. Sin embargo, en el fondo de los rumores se escondía una vieja disputa de tierras que había encendido las llamas del rencor. A medida que las tropas aliadas avanzaban, las ciudades y pueblos de Francia celebraban la libertad, pero las sombras de la venganza no se disipaban. Las ejecuciones sumarias continuaban. Los hombres de la resistencia, que antes habían sido vistos como héroes, comenzaban a asumir el papel de verdugos. En algunos casos, la justicia se convirtió en una excusa para la violencia indiscriminada.
En París, mientras la capital se liberaba del yugo alemán, el general Charles de Gaulle regresaba como el símbolo de una Francia que nunca se había rendido. Pero la capital era solo una parte de la historia. En los rincones rurales del país, las cicatrices de la ocupación y las heridas de la traición seguían abiertas. Las ejecuciones de colaboracionistas se prolongaron durante semanas, incluso meses después de la retirada alemana. En muchos lugares, las tumbas se cavaron en secreto, bajo la mirada indiferente de los que querían olvidar. El general Eisenhower, en su despacho, reflexionaba sobre el papel de la resistencia en la victoria aliada. Sin ellos, afirmaba en sus memorias, la liberación de Francia habría costado más sangre, más tiempo. Sin embargo, era innegable que la guerra había cambiado a aquellos que la libraron.